irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridas Queridos amigas. hermanos, queridas hermanas, queridos amigos y queridas amigas, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos aún en la serie Nuestra Misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Este volumen o este libro, que es el libro 4, tiene como título Sea un canal de la gracia de Dios. ¿Usted es un canal de la gracia de Dios? Yo espero que sí. Y la semana 4, que es la que vamos a ver hoy, llenos hasta la plenitud de Dios. Muy rico. Yo voy a comentar al comienzo de la semana, voy a comentar bastante rápido con ustedes. Y yo espero que ustedes den atención al comienzo aquí, que es muy bueno. La palabra del hermano Pedro Don siempre nos ayuda dando más detalles, aunque la palabra haya sido dada semanas anteriores, siempre enriquece con algo más. Pero el día lunes habla la misión de hacer la voluntad de Dios. El primer capítulo 1 de Efesios revela que la voluntad de Dios no es hecha por capacidad natural, por recursos humanos o por una institución religiosa, sino que Él desea obtener algo celestial, espiritual, por medio de su iglesia aquí en la tierra. Entonces, este día lunes habla el capítulo 1 de Efesios, y ahí usted necesita después rumear bien este día de la semana. En el día martes la iglesia, la obra prima de Dios para su habitación, aquí ya entra en el capítulo 2 de Efesios. Quiere decir, el Señor tomó personas, materiales totalmente descalificados, inapropiados, y a partir de estos materiales Él produjo su obra maestra. Pero ¿cómo su obra maestra puede ser producida a partir de materiales tan débiles, tan complicados? Es por medio de la gracia que fue dispensada a nosotros, la vida de Dios que fue dispensada a nosotros. ¿Y cómo esta gracia es suplida a nosotros? Aquí dice así, al comienzo del capítulo 3 de Efesios, vemos que el Señor usa sus dispensadores, a los cuales, incumbidos por Dios, tiene la función de recibir su gracia y dispensarla o distribuirla a la iglesia. Entonces vamos a dar un poco más de atención al capítulo 3, especialmente en la segunda parte. Pero aquí al comienzo de esto 1 y 2 de Efesios 3 vimos que Dios usó a Pablo como un dispensador o distribuidor de la gracia de Dios a los efesios. En la ilustración que usted va a ver en su pantalla, hay una representación de la visión descrita en el capítulo 4 de Zacarías, versículo 1 al 6. Allí nosotros tenemos una visión maravillosa. En ella vemos dos olivos con dos ramos a lo alto que vierten el aceite dorado. Este aceite representa el Espíritu de Dios en forma de palabra dispensada. El aceite es derramado por medio de dos picos de oro. El apóstol Pablo, el dispensador en su época, puede ser representado por estos dos picos. Dios revelaba y Pablo dispensaba su gracia por medio de la palabra y de la revelación. Pero el aceite dispensado por él no iba directo a las lámparas del candelabro, sino que caía en una vasija. Llamemos esta vasija de centro de distribución. CD. El centro de distribución representa a los siervos de Dios que reciben con amor reverente la palabra y la dispensan a la iglesia. Entonces, cuando Dios usa a sus siervos, Él derrama su palabra profética en este vaso. Entonces, estos picos de oro son los profetas que derraman
este aceite, que es el mismo espíritu, en este vaso, en esta vasija, y a partir de esta vasija es distribuida a las lámparas para mantener el candelero encendido. Los picos de oro también pueden representar a Juan, el apóstol Juan, aquel que recibe la revelación y la dispensa a los siervos del Señor. Estos siervos fieles reciben con amor reverente la palabra, sumergen en el encargo contenido en ella y la dispensan a la iglesia. Entonces es importante, cuando nosotros recibimos la palabra dada por el apóstol, nosotros hacemos un trabajo de inmersión en esta palabra, entrar en esta palabra, sumergir en ella, para que esta palabra también pueda ser dispensada por nosotros a otros. Entonces necesitamos ser canales limpios, libres, sin contaminación, para que esta palabra llegue a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, sumergen en lo que está contenido en ella y la dispensan a la iglesia. El aceite mantiene las lámparas encendidas. Las iglesias tienen un testimonio vivo por causa de estos distribuidores que las mantienen encendidas. Que Dios pueda producir en mí y en usted un centro de distribución, o personas o dispensadores de su palabra, este aceite maravilloso que ha llegado a nosotros por medio de su palabra. En el día miércoles nosotros tenemos el resultado de la gloria de Dios, la unidad y edificación de la iglesia. Entonces, a partir del versículo 14 de Efesios capítulo 3, nosotros vamos a dar un poco más de atención ahora a partir de esta porción de Efesios 3. Allí dice: por esta causa me pongo de rodilla delante del Padre, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí vemos a Pablo hablar por esta causa. ¿Qué causa es esta? Esta causa es aquel encargo que el apóstol presentó a nosotros, nos presentó en los capítulos 1 y 2 de Efesios. Entonces, por esta causa me pongo de rodilla delante del Padre, de quien toma nombre a toda familia en los cielos y en la tierra. Y el versículo 1 también de este capítulo también comienza: por esta causa. Pablo se refiere a la causa presentada en los dos primeros capítulos, el encargo y la ejecución del plan de Dios. Ahí dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La palabra familia en griego es patria, indica el linaje que proviene de algún progenitor, originador, padre. Se refiere a la ascendencia. Entonces Dios creó todos los seres angelicales en los cielos, de acuerdo con Job capítulo 1 versículo 6, y llama a los ángeles de hijos. Los hijos ahí son seres angelicales. Esto es, Dios es el Padre que los creó. Los pueblos paganos principalmente adoraban ídolos, rechazando a Dios y constituyendo a algunos seres angelicales como sus dioses. En verdad, no. Ellos son criaturas. El origen de todo, en verdad, a quien debe recibir la adoración es Dios, el Padre. Muy bien. Aquí aún nosotros tenemos, Pablo menciona las riquezas de la gloria de Dios, que fortalece con poder al hombre interior por el Espíritu. El capítulo 3, versículo 16. El objetivo de Pablo es mostrar la necesidad de preparar la iglesia para recibir la gracia. La iglesia necesita estar fortalecida con poder mediante su Espíritu en el hombre interior. Todos entienden la palabra gloria como un resplandor, una luz brillante, pero no es solo esto. La gloria es el mismo Dios el Padre, que tiene fuerza para actuar en nosotros y fortalecernos. Usted puede ver esto con claridad, Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y ahí, al final del día miércoles, nosotros tenemos que el trabajo de la gloria es hacernos uno. La gloria es algo que está operando, está trabajando, está tomando fuerza, y el trabajo de ella es hacernos uno. Sin la unidad de la iglesia no hay edificación. Sin la edificación no hay paz.
Si no hay paz, Dios no puede descansar ni hacer de la iglesia su lugar de habitación. Entonces nosotros necesitamos estar en la iglesia y producir y preservar un ambiente de unidad, un ambiente de paz, donde puede haber edificación, y así Dios tiene su lugar de descanso. Nadie consigue descansar en un ambiente de confusión, ¿no es así? Cuando usted llega a su casa, usted quiere tener en su casa un ambiente de paz, de unidad, y ahí usted descansa. Es el mismo principio con Dios. En la iglesia nosotros necesitamos ser edificados uno con los otros, preservar la unidad y el vínculo de la paz para que la edificación ocurra y Dios tenga su descanso. Entonces, en el versículo 16 habla del hombre interior. Este hombre interior, él surge con el espíritu regenerado, naciendo de nuevo. El hombre interior tiene un espíritu regenerado y también un alma renovada para que el espíritu pueda comandar. Esto es importante, nosotros tener el hombre interior fortalecido, con poder, regenerado y un alma renovada, para que este espíritu pueda comandar todo nuestro ser. Nuestra mente, esto me gustaría que usted dé atención especial para esta porción ya en el día jueves que estamos. Nuestra mente tiene que ser controlada por el espíritu y renovada para tornarse el espíritu de nuestro entendimiento. Esto está mencionado en Efesios 4:23. El autor habla así para nosotros. Lo que Dios hará de aquí en adelante en estos tiempos finales para concluir lo que aún falta para la plenitud de los tiempos, serán cosas extraordinarias, sobrenaturales, que ya podemos ver entre nosotros, gracias a Dios. Sin embargo, si usted y yo permanecemos en la mente vieja, crearemos obstáculos para Dios. Esto es muy importante. Todos los líderes de la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, experimentar un cambio en su vida. La palabra está siendo dispensada, nosotros necesitamos sumergirnos en ella y hacer los cambios necesarios para que nosotros no ofrezcamos resistencia para trabajar de Dios en nuestra vida y también en la iglesia. Entonces cosas sobrenaturales están sucediendo, ya podemos ver. Si usted y yo permanecemos en la mente vieja, crearemos obstáculo para Dios. El Espíritu habita en nuestro espíritu, pero necesita tener el control de nuestro ser a partir del espíritu regenerado. Él habita en mi espíritu regenerado, pero quiere ser mi propia vida. Una cosa es Dios habitar en nosotros, otra cosa es dejar que Dios sea nuestra vida. A partir de esto, la personalidad es cada vez más fortalecida por la personalidad de Cristo. No más la personalidad del yo natural, sino Cristo en mí. Vamos a dejar que el Espíritu haga el cambio, renovándonos permanentemente, para que seamos más útiles al Señor en la iglesia y podamos también ayudar a otras personas. No vamos a quedar en la vejez, no vamos a dejarnos caducar en la vida espiritual. El Señor pueda renovar a cada uno de nosotros, especialmente a los líderes de la iglesia. Los que cooperan también en la obra del Señor necesitan ser renovados permanentemente. El versículo 17 de Efesios 6 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí encontramos la palabra habitar, en griego katoikeo. Oikos quiere decir casa. Katoikeo significa que Cristo quiere habitar, ser el dueño de la casa. Cuando estoy hospedado en la casa de alguien, yo no habito allí, solo estoy de pasada. En este versículo, Cristo no aparece para ser el huésped en nuestra casa, sino para habitar, ser el dueño de la casa. Usted quiere dejar al Señor ser dueño de su casa, y al final aquí del día jueves dice así: vamos a invitar a Cristo para que entre en nuestro corazón. Al invitarlo, colocamos nuestra mente en el Espíritu y Cristo gobernará todo nuestro ser. El corazón es el centro del hombre interior. Si Cristo allí habita, Él tendrá el control de todo su ser. Esto es un descanso, ¿no es así?
En vez de estar debatiendo, esforzándonos para hacer cosas espirituales, vamos a dejar que Cristo gobierne, controle todo nuestro ser, y nuestro servicio a Él va a fluir, y al final usted va a estar, no va a quedar depresivo, cansado, muchas veces hasta frustrado, decepcionado, y mucho menos va a querer buscar gloria de los hombres, buscar el reconocimiento de los hombres, elogio de los hombres. No, estamos haciendo la obra de Dios, cooperando con Él, y Él quiere hacer Él quiere hacer en nosotros su obra, y también por medio de nosotros. Ahí llegamos al día viernes. Aquí dice que la iglesia es edificada con base en el amor. La iglesia, nosotros vemos en la Biblia, que es tanto la labranza como el edificio. 1 Corintios 3, 19, nosotros vemos esto. Este edificio es vivo. Como labranza somos una planta de Dios y debemos echar raíces en el lugar correcto. Como edificio, el cimiento también debe ser puesto en el lugar correcto. Si el cimiento no es fuerte y sólido, el edificio puede caer. Nuestras raíces y cimientos deben ser echados en el lugar correcto. ¿Qué lugar correcto es este? En el amor. Entonces, gracias a Dios. El Padre es el labrador que sabe todo lo que la planta necesita. Él es la fuente del amor. Nosotros necesitamos arraigados y cimentados en amor. Y la fuente del amor, de los nutrientes, el propio suelo y el agua, manantial profundo. El Señor es el aire que da oxígeno a la planta y también la luz solar. Por eso la iglesia, como la labranza, tiene que estar arraigada en el amor, que es el mismo Dios. Vamos a tener nuestras raíces en el lugar correcto, que es el amor, que en verdad es el mismo Dios. Como edificios necesitamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza. En la iglesia, el fundamento es la revelación que Dios dio a los profetas y apóstoles, que es el mismo Cristo, la piedra angular, la piedra de remate. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 20-21, todo el edificio bien coordinado crece para ser un santuario dedicado al Señor. Este edificio es vivo y crece, no es algo sin vida. Él crece. El único edificio vivo en el universo es la iglesia. Para crecer necesitamos estar bien ajustados. Si hay problema entre los hermanos, esto tiene que ser resuelto, porque son justamente estos que el Señor quiere ungir para el crecimiento. Dios es amor y quiere ajustarnos, porque desea edificarnos para su habitación en el Espíritu. Esto es muy rico, hay mucho aquí. Todo lo que Dios planeó no es a relación con nosotros y está ejecutando, es por amor, que es la base del trabajar de Dios en nosotros. Muy rico, ¿no? Entonces nosotros tenemos una semilla, esta semilla, como el grano de trigo, que es al mismo Señor. Él vino, cayó en la tierra, murió, se multiplicó, produjo una planta, y esta planta produjo frutos, que es la iglesia. Entonces el Padre es el labrador, Cristo es la vid, y nosotros somos las ramas de esta vid. Necesitamos estar unidos a Cristo para ser personas productivas. En el día sábado, estamos llegando ya al día sábado, después de aclarar sobre el hombre interior, mostrando la necesidad de que Cristo habite en nuestro corazón por medio del Espíritu y de estar arraigados y cimentados en amor. Pablo continúa: estos 2 días de la semana, Él van a ayudarnos mucho y van inclusive a renovar nuestra visión acerca de la iglesia, para comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios 3:18. Las dimensiones de Cristo son inmensurables, porque Él es aquel que todo lo llena en todo. Algunos interpretan estas dimensiones como el amor de Cristo, porque el versículo siguiente menciona su amor. El amor de Cristo es inmensurable.
es su misma esencia, porque Dios es amor. No es posible solo un miembro del cuerpo de Cristo tener noción de estas dimensiones, por más capaz que sea. Por eso necesitamos de todos los santos. No podemos aislarnos de la iglesia, de los hermanos. Necesitamos estar siempre con los hermanos, siempre en comunión. Necesitamos de todos los santos. Ser edificados con alguien nos da la dimensión de cuál es la dimensión de Cristo y de su amor. Necesitamos ceder para que Dios nos haga uno en el cuerpo, nos dé unidad con los hermanos, y entonces podremos comprender las dimensiones de Cristo y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí hay otra, aparte de esta interpretación que habla del amor, como conocer el amor, como las dimensiones de Cristo, que nosotros vimos en Efesios 8, capítulo 3, 18. Hay otra interpretación que dice que Pablo se refería a la imagen del templo, la figura del templo, mostrada en Efesios 2. Allí dice así, versículos 20 a 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, el cual todo edificio bien ajustado crece para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí es otra interpretación que viene a ayudarnos a entender aún más este tema de la iglesia, las medidas cúbicas exactas del lugar santísimo del Antiguo Testamento, según la figura del templo, mencionado en Efesios 2, tienen proporciones perfectas de volumen. Esta es otra interpretación. La iglesia es la realidad del templo, es el verdadero templo de Dios, el cuerpo de Cristo, y se confunde con el mismo Cristo. Para que nosotros entendamos esto, el hermano Pedro nos llevó a 1 Corintios 12:2, que dice así: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros siendo uno, así también con respecto a Cristo. Aquí está hablando de un solo cuerpo, y cuando habla de un cuerpo en la Biblia se refiere a la iglesia. Pero él termina diciendo, así también con respecto a Cristo, en vez de terminar así también con relación a la iglesia. Siempre hubo un concepto de que la iglesia es menor que Cristo, etc. Pero aquí nosotros vemos, hermanos, que la iglesia es mucho mayor. Ella, el Señor quiere mezclarse totalmente con ella. Por eso que el tema de la semana es ser llenos hasta la plenitud de Dios. Dios quiere trabajar en la iglesia, en su cuerpo, de manera de colocar los elementos de las riquezas insondables de Cristo dentro del cuerpo. Él quiere llenar el vacío de cada miembro, llenar cada parte con las riquezas insondables de Cristo, a fin de tomar posesión de nuestro ser. Cosas extraordinarias, ¿no es así? Cuando Él toma posesión de todos los miembros, llenar todos los espacios de la iglesia, veremos a Cristo en plenitud. Entonces, a veces no valoramos tanto la iglesia. Nosotros creemos que es una institución religiosa, que es algo físico, pero la iglesia es totalmente espiritual. Ella es totalmente, un día va a estar totalmente mezclada con Dios, va a ser totalmente una con ella, y Dios está haciendo este trabajo hoy en nosotros. Usted y yo hacemos parte de estas dimensiones, porque no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Qué cosa profunda? Esto es extraordinario. Ahí en el día domingo, ser llenos hasta la plenitud de Dios. Después que Moisés terminó de levantar el tabernáculo en el desierto, una nube cubrió la tienda y la gloria del Señor cubrió el tabernáculo. No se podía entrar más en la tienda porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Esta es la figura que debe ser aplicada en el Nuevo Testamento a la iglesia, a nosotros. Aquí la nube representa a Dios y la gloria representa a la presencia de Dios.
La gloria de Dios llenó su casa. También, segunda de Crónicas, donde es descrito el término de la construcción del templo. Allí nosotros vemos, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Capítulo 5 de Segunda de Crónicas, versículos 13b y 14. Hoy en el Nuevo Testamento la casa de Dios somos nosotros, la iglesia. La gloria de Dios llenará plenamente a la iglesia. Solamente así podremos conocer el amor de Cristo, que excede todo entendimiento. Este libro de Efesios para nosotros quedó más orgánico, más vivo. Dejó de ser aquel libro doctrinario. Usted leía y hacía algunas definiciones de las palabras, pero aún así quedaba muy superficial. Ahora nosotros estamos viendo la grandiosidad de la revelación de este libro. Toda la economía de Dios está aquí. Nosotros necesitamos tocar esto de manera viva, salir de los conceptos viejos y pedir que el Señor nos dé la revelación clara de su palabra. En Efesios aún, versículo 3, 19, dice así: conocer el amor de Dios que excede a todo entendimiento, para ser llenos de toda plenitud de Dios. La expresión de ser llenos de toda, no es la mejor traducción. Aquí dice, la mejor traducción para tomados de es llenos hasta la medida de, o llenos hasta el padrón de. Dios desea llenarnos como Cristo, llenarnos hasta transbordar. Cristo, que es el mismo Dios, nos ha llenado. Este hombre creado del polvo de la tierra por el soplo de Dios, del Dios eterno, hace parte ahora de la obra prima que Dios quiere llenar. Al final seremos la plenitud de Dios. Ve que hay un progreso en la revelación que el Señor nos da aquí en la epístola de Pablo a los Efesios. Entonces, ¿quién éramos nosotros? Por nada fuimos hechos la obra maestra de Dios. No, de nada no, del soplo divino nos tornamos la obra maestra de Dios y ahora estamos siendo llenos. Y esta llenura va a ser hasta la plenitud de Dios. Al final, esto resultará la plenitud de Dios al punto de que la iglesia, cuerpo de Cristo, no haya ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo, que es todo en todos, que es todo en todo, Colosenses capítulo 3, versículo 11. Ahí el versículo 20 de Efesios 3 dice: así, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí en el versículo 21 dice: a Él sea la gloria. Pero el primero capítulo 1 de Efesios dice que los que creemos necesitamos ejercitar la fe. Recuerdan al comienzo de Efesios. El capítulo 1 muestra la importancia de la fe. Cuando Dios habla debemos creer y obedecer. Cuando ejercitamos la fe, este poder actúa en nosotros y nos llena de la gloria de Dios. Al creer, nuestra fe acciona la fuerza de este poder. Es el Espíritu que opera por la fe, que nos permite usar la fuerza del poder de Dios, y la fe es la que acciona al Espíritu. El poder de Dios opera en nosotros por medio del Espíritu. Es por el Espíritu, mediante la fe, que tenemos acceso a Dios y a su poder. El objetivo del Señor es trabajar su gloria. Estamos concluyendo aquí en esta semana. El objetivo del Señor es trabajar su gloria en la iglesia, llenándola con las riquezas insondables de Cristo por intermedio de sus dispensadores, hasta la plenitud de Dios. En cuanto trabaja su gloria en la iglesia, Dios es glorificado, porque la obra de Él es hecha. El Señor nos está llenando hasta la plenitud de Dios. Amén. Dios bendiga a usted, que la palabra de esta semana pueda
ser útil para cambiar aún más su vida, hacer su servicio a Dios aún más rico, más precioso. Usted se entregue para la edificación. El Señor quiere llenarte hasta la plenitud de Él, ¿está bien? Y quiere llenar la iglesia, quiere mezclar a la iglesia totalmente con Él, hasta que haya una confusión y que no sepan quién es Cristo, quién es la iglesia, quién es el hombre, quién es Dios. Está totalmente mezclado, una mezcla santa, maravillosa. Este es nuestro deseo. Por eso necesitamos dejar lo que es viejo y arraigarnos y estar cimentados en el amor, en este lugar correcto, que es Dios mismo, la esencia de Él, que puede cambiar nuestro ser y hacer la obra de Él, la obra que Él quiere realizar aquí en la tierra, y también usarnos para cooperar la realización de su obra. Jesús es el Señor. Dios los bendiga.